no pueden imaginar, tienen afantasía, esa ausencia de fantasía. ¿Se imaginan cómo puede ser así? No tener fantasía, no poder imaginar. ¿Cómo será? ¿Les resultará más fácil o más difícil vivir? ¿Será mejor no poder imaginar el futuro, no poder pensar en el futuro? Tal vez sea más práctico. Esta noche, señoras y señores, José Luis, necesitamos más que nunca a Jorge Alcalde. Muy buenas noches. Pues aquí le tenemos. Muy buenas noches. Bueno, no sé si me necesitáis para imaginar o para intentar imaginar qué es no imaginar. Bueno, es un tema complicado. Es que se lo decía antes, de verdad, aunque parezca un juego de palabras, no me puedo imaginar una vida sin poder imaginar. Eso es muy difícil porque los que no tenemos fantasía, pues definimos bastante bien lo que es una imaginación, lo que es un recuerdo. Bueno, tiene mucho que ver la imaginación con el recuerdo. De hecho, definir qué es recordar y qué es imaginar también es una frontera un poco difícil, ¿no? Pero efectivamente la fantasía existe un 3% de la población aproximadamente y nos indica cuán poco conocemos de nuestro cerebro. Todo lo que nos ocurre, prácticamente todo, tiene que ver con el cerebro. Nosotros no olemos con la nariz, olemos con el cerebro, ni tocamos con las manos, tocamos con el cerebro, porque es ahí donde se procesan las informaciones que nos llegan a través de los sentidos. Y estos sentidos a veces se pueden estropear. Hay gente que no puede oler, hay gente que no tiene tacto. Cuando los procesos mentales son más complicados, recordar, imaginar, fantasear, proyectar, tener abstracciones, también tienen que ver con cosas del cerebro, con lugares del cerebro, con conexiones neuronales, con glándulas, que también se pueden estropear. Y cuando se estropean, dejamos de recordar, dejamos de imaginar o dejamos de proyectar abstracciones mentales, ¿no? Bueno, tengo que deciros una cosa, José Luis y Jorge. No me asustes. Vamos a tener, por primera vez en la televisión nacional, a la primera persona que sufre afantasia. Porque yo creo que se puede decir que sufre, ¿no? ¿No tener fantasía? Bueno, que si la sufre, seguro que tiene muchas cosas negativas, ahora nos lo contarán, pero bueno, también tendrá esa forma de adaptarse a ese mundo sin imaginación. Y ojo, hablaremos de ello seguro. Bueno. Tan malo es no imaginar como imaginar en exceso. Demasiado, eso está claro. Bueno, lo vamos a tener en unos momentos, pero antes, ¿qué le parece a usted eso de no poder imaginar? ¿Os imagináis la vida sin imaginación? Un mundo donde no pudiésemos imaginarnos nada. No, eso no. Pues un mundo aburrido. Pues no hay nada. ¿Tú crees que puede vivir así como felizmente? No, porque no tiene creatividad y al final son personas sosas. Muy extraño un mundo así. ¿Tú te imaginas un perro verde? ¿Te lo puedes imaginar en tu imaginación? ¿Puedes crear ese concepto? Sí, claro. Y claro, hay gente que no puede, o sea, realmente no puede hacerlo. ¿Qué le dirías tú? Pues bueno, que intente hacer cosas por primera vez. A lo mejor en tu vida nunca pruebas nuevas cosas y puede ser que te tengas que preguntar cuál es la última cosa que hice por primera vez. Bueno, y ahora ya sí que sí, lo tenemos aquí, Guillermo Acevedo, que es además doctor, es médico en el Hospital San Juan de Dios de Donostia. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, María, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo es eso de no poder imaginar? Bueno, a ver, yo me enteré de esto con 30 años, entonces yo he vivido mi vida totalmente con normalidad. Yo no pensé nunca que era diferente a los demás, porque todo el vocabulario que uno usa para describir el proceso mental de imaginar es un vocabulario visual. Yo imagino, viene de palabra imagen. Entonces, cuando yo hablo y digo, me estoy pensando, estoy imaginando, yo estoy haciendo mi proceso mental que no incluye algo visual, es una cosa más abstracta. Entonces, cuando yo me di cuenta que las demás personas podían ver imágenes en su cabeza cuando cerraban los ojos, literalmente verlas, para mí fue un antes y después en mi vida. Claro, pero imaginar efectivamente es capital, es esencial, por ejemplo, para el lenguaje. Muchas veces cuando vamos a hablar y pensamos en una palabra, imaginamos en nuestro cerebro la imagen de la palabra que queremos definir. En tu caso, ¿eso cómo lo haces? Bueno, yo no tengo voz interior narradora. Yo puedo hablar conmigo mismo, pero si quiero tener una conversación tiene que ser en voz alta. Yo puedo tener pensamientos, frases en mi cabeza, pero no son auditivas. No es una voz que esté hablando, es un pensamiento que está allí, una frase que está allí o una diatriba, una reflexión que estoy haciendo, pero está allí, no tiene sonido, no es una voz narradora como las demás personas pueden tener. Guillermo, antes decíamos que imaginar y recordar tienen, bueno, pues muchas concomitancias, se parecen, imaginar y proyectar el futuro también. Pero yo no sé en tu caso si tienes imágenes o ideas de cómo es tu pasado, tu memoria,
Y si proyectas en el futuro, por ejemplo, si estás planeando unas vacaciones este verano en una isla idílica, ¿tú te lo imaginas o cómo lo procesas? Bueno, yo recuerdo mi vida, yo te puedo contar cómo ha sido mi vida, pero yo no tengo una película en la cabeza, no es una serie de imágenes como si fuese eso, una película. Yo te puedo decir cómo era mi casa de pequeño y te puedo describir, te puedo decir cómo era la distribución, cuántas ventanas tenía, dónde estaban los sofás. Si me pongo a pensar, tengo que hacer un esfuerzo para pensar en el color de los sofás, por ejemplo, pero siempre relacionándolo con algún evento en el que me fijé específicamente en el color del sofá. No es algo que venga fácilmente, tengo que ponerme a pensar. Y con respecto al futuro, es muy fáctico, es decir, yo si necesito hacer un viaje, pues primero pienso qué es lo que quiero, la playa, pues estas son todas las opciones de playa. Me cuesta un montón decidir, no me puedo imaginar cómo va a ser en cada sitio, entonces siempre alguien es el que termina decidiendo por mí o me añado a otros planes porque decidir por mí mismo me toma muchísimo tiempo. Con la comida me pasa igual. Guillermo, estamos viendo ahora imágenes de la historia interminable que no tiene nada que ver con la pregunta, pero da igual, lo quería decir. Por ejemplo, tú estás tumbado en el césped, ¿no? Y entonces ves en las nubes, muchos vemos formas, y normalmente yo de animales siempre veo, pues no sé, un pato, un elefante, un caballo, siempre. ¿Tú eso no puedes hacerlo? Sí y no, quiero decir, mi abuela me llevaba cuando era pequeñito a ver formas en las nubes y yo veía formas en las nubes con ella. Ella me decía, mira, ahí hay un perro, pero me tenía que decir, el perro está allí y la cabeza está aquí y la cola está aquí, y bueno, después de que me lo explicaba lo podía ver. Si la nube tiene una forma muy concreta y es evidente que es eso y nada más, puedo decir que, oye, mira, sí, es un perro, evidentemente un perro, pero si es algo más abstracto que hay que pensar un poco, no me cuesta mucho ver algo así al momento, a menos que alguien me lo explique. Oye, Guillermo, una cosa más, porque nos decías al comienzo que tú detectaste que tenías este problema de no poder imaginar a los 30 años. Por eso me gustaría que nos contaras cómo fue ese momento en el que tú dices, ahí va, que no todo el mundo es como yo, que hay otros, que la mayoría de la gente, de hecho, sí que se proyecta esas imágenes, ese recuerdo en su mente. ¿Cómo es ese día en el que tú te das cuenta que tienes este problema? Bueno, fue como una situación de varios días, porque yo estaba estudiando, haciendo investigación leyendo unos artículos y me consigo con sobre la fantasía, que es reciente, del 2015. Me intereso en el tema, me parece algo, sí, pues interesantísimo, cómo puede alguien vivir así, qué horrible debe ser. Entonces me pongo a leer sobre el tema y veo las entrevistas que le hacen a las personas que tienen la fantasía. Veo sus respuestas y digo, bueno, no me parecen tan descabelladas, no me parece tan fuera de lo común, a lo mejor es algo muy sutil. Fue cuando leí las respuestas de las personas que no tienen la fantasía, quiero decir, que tienen una imaginación normal, que yo me di cuenta que yo no podía imaginar así. La gente da un nivel de detalle impresionante, es capaz de detallar hasta el color, la textura, los olores, las temperaturas. Eso para mí es imposible. Pues Guillermo, gracias por contarnos esa experiencia y te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Bueno, Jorge, que decíamos que el caso de Guillermo no es tan excepcional. Esto de la fantasía puede afectar, nos decías, hasta al 3% de la población, pero también nos apuntabas, ojo, que también hay el efecto inverso, el contrario, la hiperfantasía. Claro, al final hay algunas estructuras cerebrales que están muy conectadas y que tienen que ver con recordar y con imaginar, que pueden, por defecto o por exceso, funcionar mal. El exceso de fantasía nos hace recordar cosas que no nos han pasado. Las falsas memorias. Hay un libro muy bonito de Oliver Sacks, un famoso neurólogo, que nos cuenta cómo él se hizo neurólogo al descubrir que buena parte de los recuerdos que tenía de la Segunda Guerra Mundial en la que él combatió eran falsos. Se les había generado por trauma. Aquello que recordaba no le había pasado de verdad. Es un exceso de memoria. El cerebro es fantástico, es un gran desconocido. Pasan cosas muy raras con el cerebro. Gente que no puede ver los objetos en movimiento. Cualquier cosa que se mueva, yo estoy viendo aquí este teléfono, pero si se mueve, dejo de verlo. O un número, no soy capaz de procesar un número. O no reconocer caras de personas familiares, de personas conocidas. Yo sé que este señor es mi padre, pero la cara no la reconozco. Y si le vuelvo a ver mañana, le considero una persona extraña. Hay muchas trastornos o desórdenes que no se pueden llamar enfermedades mentales, que nos enseñan que el cerebro todavía es un desconocido y que a la ciencia les viene muy bien. Los científicos quieren conocer a mucha gente como Guillermo, porque estudiando estos cerebros que están en la frontera se puede conocer mejor cómo curar cerebros que están enfermos de verdad. Pero un momento, hay personas que no pueden ver cosas en movimiento, o sea, que ven el mundo quieto. Efectivamente, por ejemplo, no pueden cruzar una calle,
porque saben que tienen mucho riesgo de ser atropellados por un coche. En el momento en que el coche se mueve, ellos no lo ven. Si está parado, lo ven. En cuanto se mueve, deja de procesarlo. Pues Jorge Alcalde, siempre es un placer escucharte. El placer es mío, como siempre.